queridos alumnos de Psicología General. Vamos a empezar con esta primera clase online, o primera clase grabada en realidad, sobre examen mental y anamnesis, ¿ya? Antes de empezar, como no estamos acostumbrados tanto a este formato de clases a través de video, quisiera como darles algunas recomendaciones o en realidad pedirles algunas cosas. Primero que nada, tratar de cuidar el lugar donde están, que sea un lugar donde ojalá puedan estar solos, tratando de evitar al máximo como ruidos que los puedan distraer y sobre todo hacer algo con esto, el celular. No soy el mejor ejemplo porque lo tengo acá al lado, pero les pido que lo pongan en silencio y que también dejen de mirarlo en este rato, ojalá dejen de estar tan conectados con los WhatsApp, con Twitter, con Instagram, en general con las redes sociales para poder enfocarse en lo que les quiero transmitir en esta clase. También les sugiero tener al lado un cuaderno y un lápiz, tal como si estuvieran en clases, en la sala, en la universidad, para que puedan ir tomando apuntes, también para que puedan ir escribiendo quizás alguna pregunta que les surge. Así que con eso ya partiríamos. Bien, el tema de esta clase es anamnesis y examen mental, que son dos modos de aproximarse al paciente, es decir, son las dos principales fuentes de información cuando estamos en la exploración psicológica o psiquiátrica. Bien, entonces surge la pregunta, ¿cierto? ¿Cómo conozco al paciente o a la persona que tengo al frente? De alguna manera podemos decir que el paciente o esa persona es lo observado y que nosotros, como psicólogos o futuros psicólogos, somos el observador. Había un paradigma como antiguo que pensaba que el observador siempre hacía una observación totalmente neutral, totalmente desapasionada, como casi como si fuera un científico que observaba a este objeto externo sin poner nada de sí. Hoy en día sabemos que por un lado el paciente, que es lo observado, tiene emociones, tiene recuerdos e imágenes, tiene también expectativas, está también inserto en un contexto de relaciones familiares, en un contexto cultural, en un contexto social y económico. Y de alguna manera este candadito representa que nosotros vamos a tener acceso a ese paciente, que es lo observado, pero también en la medida en que el paciente nos permita entrar en su mundo. Por otro lado, el observador, aquí de alguna manera pongo estas imágenes que son un poquito caricaturescas, eh, tiene un cuadernito con un lápiz donde va tomando como registro de sus observaciones. También tiene ciertas herramientas y técnicas para poder realizar esta observación. Pero lo que es más interesante en este cambio de paradigma, que hoy en día también vamos reconociendo que también nosotros, como observadores, somos personas que estamos insertos en un contexto de relaciones familiares, sociales, culturales, que también tenemos emociones y también incluso podemos estar afectados por un cierto estado de ánimo. También tenemos ciertas metas, ciertos objetivos, ciertos propósitos y también tenemos recuerdos y experiencias que nos han marcado. Y de alguna manera es muy importante reconocer que en nuestro acceso como observadores al mundo del paciente o de esa persona que estamos observando, tiene que ver con que esa persona nos entregue la llave para abrir este candado, pero también tiene que ver con reconocer todos esos aspectos de nosotros mismos para de alguna manera no mezclarlo o no contaminar aquello que pertenece al paciente con aquello que pertenece a nosotros. Ay, perdón, aquí estoy tapando con la cámara. Bien, Caponi define la exploración psicopatológica como aquella evaluación del estado en que se encuentran las diversas funciones psíquicas, ¿ya? Para poder detectar y describir sus anomalías. Y ahí quizás yo quisiera agregar
también para detectar y describir cuando están funcionando normalmente y de manera sana. Siempre es importante cuando hacemos la observación y la exploración de un paciente, recordar que ese paciente puede tener aspectos donde se encuentren anomalías, trastornos y síntomas o alteraciones, pero que también pueden haber funciones que estén conservadas y que estén funcionando de manera adecuada. También es importante tener esto en cuenta al momento de hacerle una devolución al paciente de lo que nosotros vemos, porque claramente a ninguno de nosotros nos gustaría que solamente nos destaquen los aspectos de nosotros que están alterados o con algún trastorno. Caponi dice que la exploración psicopatológica no solamente consiste en la búsqueda de un cierto inventario o checklist de síntomas y signos, sino que tenemos que poder ser capaces de recoger y captar el fenómeno a través de la observación y la descripción, eso está muy bien, pero también recordar que todas esas manifestaciones o fenómenos se dan en un paciente que es la persona y no basta con ponerlo o tomarlo en cuenta como cosas separadas. Por ejemplo, hay una alteración en la memoria, hay una alteración en la percepción, hay una alteración en la conciencia, sino que también debemos ser capaces de ver que esos distintos procesos psicológicos básicos y sus alteraciones también se encuentran unidos, se encuentran concatenados. Las preguntas que uno se podría hacer acá es, ¿de qué modo, por ejemplo, una alteración en la percepción va a tener como consecuencia una alteración en la memoria? Recuerden lo que hemos visto, que si una persona no está percibiendo adecuadamente la realidad, ¿cómo esperamos eh, que eso tenga como consecuencia una memoria fiel a los hechos? ¿Cierto? Siempre hay que tener en cuenta que esto se relaciona y que al momento también de poder narrar esto, por ejemplo, en una ficha de observación, lo que uno siempre debería tener en mente cuando uno lee la ficha, cuando uno ya la desarrolló es, yo al leer esta ficha, ¿veo a un paciente? ¿Veo a una persona? ¿O veo un pegoteo de síntomas, de alteraciones y de trastornos? Eso es una pregunta que, por favor, cada vez que completen una ficha, que la lean del principio hasta el final, eso siempre debe estar en su mente. Cuando yo leo esta ficha, ¿veo realmente a esa persona que yo vi detrás del espejo o a esa persona que yo entrevisté? Sigamos. Bien, perdonen que aquí de repente como este PowerPoint lo hice sin pensar en grabar la clase, voy a tener que ir moviéndome a través de la pantalla. Bien, entonces una entrevista clínica. La entrevista es la manera, en el fondo, por excelencia que uno conoce a un paciente en general, ¿cierto? Ese encuentro personal, que hoy en día incluso, a veces dada la contingencia nacional, por ejemplo, lo que está pasando ahora, pero a veces también por la distancia, por la dificultad en los traslados, las personas están empezando a hacerlo online. Sin embargo, hay toda una línea como teórica que está hablando sobre las sesiones online y también ciertos cuidados y resguardos que se deben tener. Pero bueno, pensemos en una entrevista clínica presencial, ¿ya? Esa entrevista clínica está compuesta por dos fuentes principales a través de las cuales nosotros accedemos a la información sobre el paciente, ¿ya? Por un lado está la anamnesis y por otro lado está el examen mental. Ahí se ve más completo. La anamnesis es aquello que yo voy obteniendo principalmente a través del diálogo entre el profesional y el paciente. Tiene que ver con el relato de sus síntomas, de lo que el paciente está experimentando y lo que él nos puede contar a través del lenguaje, y también de su historia, de su pasado más próximo y también de su pasado más remoto. Ahí vamos a entrar específicamente en la anamnesis y cuáles son todas las cosas que uno debería preguntar para tener una anamnesis completa. Y por otro lado tenemos el examen mental, que es la observación de signos. Es aquella observación que hace el profesional de los distintos procesos psicológicos básicos y sus alteraciones. No es aquello que el paciente nos cuenta, sino que es aquello que nosotros vemos y que muchas veces nosotros podemos ponerle nombre sin que el paciente nos diga eso. Al tiro vamos a ir entrando en eso. Pero lo principal que yo necesito que ustedes asocien es anamnesis igual síntomas.
examen mental igual signos, ¿ya? Pregunta de prueba. Eso tiene que estar muy claro. Ahora me voy a correr nuevamente. El examen mental. Entonces, vamos a ver textual. El examen mental consiste en la observación de los signos que presenta el paciente, incorporando tanto lo verbal como lo no verbal. Se aprecia el aspecto, la vestimenta, la manera en que la persona está arreglada, el estado de vigilia, su actividad psicomotora y la expresión afectiva. Piensen, cuando ustedes van a algún médico, el médico también tiene que formarse una idea de lo que a ustedes les pasa para poder hacer un diagnóstico adecuado. De la misma manera, el doctor hace un examen físico. El examen, por un lado, los médicos también hacen una anamnesis porque nos escuchan a nosotros. Bueno, doctor, últimamente he tenido muchas jaquecas y cuando me da jaqueca siento que me duele aquí, o no sé, a veces me pasa que no siento el brazo y siento un hormigueo. Ya. Todo eso corresponde a la anamnesis. Pero también el doctor va a mirar. Y esto se llama, él realiza un examen físico, donde nos mide la presión, nos puede decir, a ver, abre la boca y nos mira cómo están las amígdalas, ve también cómo está nuestra pupila, nos observa también en general, nos pide, a ver, camina, para ver si estamos cojeando. Bueno, así como el médico realiza un examen físico, el psicólogo y el psiquiatra realizamos un examen mental. Bien, continuamos entonces. Miren qué interesante lo que dice Antonio Bulbena, un psiquiatra español, coautor de un importado tratado de psiquiatría. Dice, se ha comprobado que el diagnóstico en la práctica psiquiátrica se teje fundamentalmente en los primeros 3 minutos, lo que ilustra claramente la importancia de este primer contacto. Obviamente el ojo de alguien que está muy entrenado es muy certero, y eso uno lo va adquiriendo con el tiempo. O sea, la persona casi que pasa por la puerta, uno lo saluda y uno ya empieza a captar ciertas cosas. Pero a lo que va es esto, ¿cierto? ¿Es importante el relato? Sí, de todas maneras. Pero ese gran diagnóstico, es decir, poder situar al paciente en las grandes categorías y poder captar la gravedad de lo que le pasa, tiene mucho que ver con la observación que nosotros hagamos y de este primer contacto. Sigamos viendo qué cosas hay que tener en cuenta en el examen mental. Entonces, apariencia general y reacción al contacto. Algo que les quiero anticipar es que cuando ustedes en el futuro redacten informes de los pacientes, obviamente ya no va a ser como la ficha de observación que tienen para las entrevistas simuladas, porque obviamente esas entrevistas están hechas como con un fin pedagógico, donde se va viendo como cada aspecto como muy separado. De hecho, se hace en una tabla, ¿cierto? En general, en una ficha clínica de un paciente, uno esperaría que para el examen mental fuera como un párrafo o 2 párrafos, más o menos de 1/3 o media página de extensión. Y se hace como redactado, ¿cierto? No como una tabla, no como un punteo. Pero y sí se van poniendo de forma integrada todas las cosas que vamos a ver ahora. Apariencia general y reacción al contacto. Entonces, primero está la abordabilidad, que de hecho ustedes ya lo habían visto en la primera entrevista clínica simulada. ¿Cuál es la capacidad y la disponibilidad del paciente de ponerse en contacto con el entrevistador? ¿Contesta las preguntas o se resiste o no puede hacerlo? Hay personas que no quieren, pero hay personas que no pueden también. ¿Es más asequible frente a unos temas que a otros? Y acá hay otro tema que es muy interesante, que es el énfasis que tiene el paciente en aumentar o en el disminuir el mensaje. Acá siempre hay temas de criterio. La disimulación tiene que ver con cuando el paciente quiere disminuir la intensidad de sus síntomas o de su malestar. La disimulación, cuando oculta intencionalmente los síntomas. Acá puede tener que ver con un paciente que no quiere manifestar su malestar, porque, por ejemplo, durante su vida tiene una desesperanza en el poder ser ayudado por otros,
pero también se da mucho en casos de adicciones, en que, por ejemplo, tú le preguntas, bueno, ¿y cuánto estás consumiendo de alcohol? ¿O cuántas drogas estás consumiendo? ¿O con qué frecuencia? Y te van a decir cosas del tipo como, no, en verdad sí yo no tomo tanto, o no, solamente tomo los fines de semana, pero eso en verdad no me genera problema, o a veces mi señora me reta, pero yo encuentro que ella es exagerada. Siempre hay que tener en cuenta que esto suele pasar con las adicciones y que si tú entrevistas a otra persona de su grupo familiar, probablemente te vayan a decir algo distinto. De hecho, con jóvenes, yo a veces lo que también digo es, ya, pero ¿cuánto estás consumiendo marihuana? ¿Todos los días? ¿Varias veces al día? Y dices, no todos los días, pero 5 veces a la semana. Entonces uno como que se pasa de largo para que en el fondo la persona te pueda revelar como con un poquito más de exactitud cuánto está consumiendo realmente. Los trastornos alimentarios también, por ejemplo, chicas con anorexia, suelen como bajarle la importancia o dicen, no, sí, igual como, pero claro, esto uno lo contrasta con otras personas de su grupo familiar que están muy preocupadas por los patrones de alimentación de la persona. Luego, el contrario de la disimulación es la simulación. Por ejemplo, cuando una persona busca aparentar que tiene un trastorno mental. Esto se ve mucho, por ejemplo, cuando hay personas que están en procesos judiciales, en juicios, y en el fondo ellos han cometido algún delito y a ellos les conviene mostrarse como si fueran enfermos para que no se les pueda atribuir que actuaron voluntariamente, sino que actuaron bajo la influencia de una enfermedad mental y poder rebajar sus penas. También uno podría encontrar que hay simulación, por ejemplo, cuando alguien busca conseguir, no sé, ser eximido, no sé, del servicio militar, o cuando alguien necesita conseguir un certificado para que se le exima de asistir a tal o cual ramo. Bien. Otro aspecto a tener en consideración de la apariencia general y la reacción al contacto es el aspecto físico. Si bien influyen los factores socioculturales, la presentación, el arreglo, la vestimenta, la higiene, la limpieza corporal nos proporcionan información sobre el individuo, ¿ya? A ver, aquí tenemos extremos en que la persona aparece semidesnuda o que está con un exceso de adornos, de maquillaje, de aros, de anillos, de pinches, o por ejemplo alguien que está extremadamente sucio y descuidado. Y aquí, si bien siempre hemos insistido en que en esta asignatura hay que describir y observar, eh, nunca podemos como restarnos de que finalmente nosotros también como psicólogos vamos a ejercer un cierto tipo de criterio, por ejemplo, de la madurez o de si algo es acorde o no a la edad de la persona. Aquí dice pinchecito, porque en una paciente que yo vi en espejo hace mucho tiempo, cuando estaba en la universidad, era una mujer de 54 años y tenía un pinchecito de Hello Kitty. Y ahí el psiquiatra que la estaba entrevistando dijo, oiga, ¿y su pinchecito? No es que uno esté haciendo juicios de valor, pero sí uno aprovecha ciertas cosas. Yo, por ejemplo, pregunto mucho, oye, cuéntame acerca de tu tatuaje. Eso es súper interesante lo que puede mostrar. Hay que saber hacerlo como con cierta delicadeza y sin que la persona se sienta atacada, pero a veces es como muy revelador. De hecho, recuerdo, oye, ¿y ese pinchecito de Hello Kitty? Y ella, que tenía 54 años, dijo, bueno, es que todavía me siento una niña. Bueno, contacto visual también, algo que uno tiene que dar cuenta de eso. La persona logra establecer un contacto visual adecuado, o la persona constantemente evita con la mirada, o la persona sostiene un contacto visual que llega a ser como incómodo para el entrevistador. Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta en ese punto. Seguimos. El nivel de conciencia o de vigilia es algo que estamos viendo también a la par, la psicología y psicopatología de la conciencia. Eh, y aquí hay un punto que es muy importante, porque la valoración o la evaluación que hagamos de esta dimensión es muy importante, ya que cuando hay un trastorno o alteración en la conciencia, va a influir en todo el resto de los procesos psicológicos básicos. Eh, Bien, en cuanto a somnolencia y desorientación, uno se podría preguntar cuán despierto está el paciente,
cuánto responde a los estímulos externos, si es capaz de mantener la atención durante la entrevista, si es capaz de mantener una memoria a corto plazo. ¿A qué me refiero con esto? O sea, que tú le hagas una pregunta y que recuerde la pregunta para poder responderla. Si bien estamos hablando del proceso de la memoria, cuando hay fallas en la conciencia, la persona ni siquiera va a ser capaz de mantener el hilo de la conversación. ¿Con qué se relacionan las alteraciones o las distorsiones o las disfunciones en la conciencia? Con lesiones orgánicas cerebrales. Cuando decimos orgánico, decimos algo que es como corpóreo o físico. Cuadros tóxicos producidos por abuso de drogas o alguna intoxicación con alguna sustancia. Cuadros farmacológicos, es decir, una mala reacción a un fármaco, entre otros. Estos pacientes que tienen alteraciones a nivel de la conciencia no nos suelen llegar a los psicólogos, sino que más bien llegan directo a los servicios de urgencia o a consultas con médicos. E incluso muchas veces no llegan por sí mismos, sino que llegan traídos por otros. Bien, un tercer aspecto del examen mental es la orientación temporoespacial, materia que ustedes ya han visto anteriormente en el ramo. Orientación, por supuesto, en el tiempo y en el espacio. Donde estoy, ¿cierto? Eh, Orientación en el espacio, tanto de realmente saber dónde se está y también cómo me muevo en ese espacio. Y también el tiempo. Hay tres sistemas de referencia. El tiempo oficial, que es aquel que está dado por la información pública, en calendarios, en el diario, el poder saber el año en el que estamos, el mes en el que estamos y la fecha. También el tiempo deducido, que es una deducción que uno hace, ¿cierto? Es en el fondo poder situarme adecuadamente en el tiempo, pudiendo deducir cómo tengo que estar vestido, por ejemplo, respecto al clima, respecto a la situación social en que me encuentro, los horarios de las comidas, la iluminación, y también poder deducir a partir de mi sensación interna, el frío o el calor. Claro, llama mucho la atención cuando uno está en pleno invierno y realmente uno mira para afuera y casi está granizando y llega un paciente con chalitas y traje de baño, ¿cierto? Eso al menos uno puede decir es extraño. Eh, y por último, el tiempo personal, que tiene que ver con la experiencia subjetiva de la duración. Hay personas que te dicen, se me hace eterno el tiempo, o otras personas que se dicen, el día se me pasa volando. Y esto a veces se puede relacionar con cuadros afectivos como la depresión o incluso la manía, con trastornos de ansiedad, con esquizofrenia. Eh, la verdad que cuando hay una distorsión en la orientación temporoespacial ya podemos estar hablando de trastornos orgánicos cerebrales, de demencias como el Alzheimer, también trastornos de la memoria. En general también cuando hay distorsiones o alteraciones en este ámbito no es tanto de competencia del psicólogo, sino más bien de psiquiatras, de neurólogos. Bien, vamos a dejar aquí hasta aquí la parte 1 de esta clase. Y la pregunta, al menos inicial, que ustedes tendrían que poder responder es poder decir, actualmente, ¿cuál es la relación que hay entre el observador y lo observado? ¿Ya? Que es lo que expliqué al principio. ¿Cuál es, ¿Cuál es la realidad que tenemos que reconocer tanto de nosotros como del otro para poder hacer una adecuada exploración psiquiátrica o psicológica? Y segundo, a grandes rasgos, distinguir qué es la anamnesis y qué es el examen mental. ¿Cuál de ellos se relaciona con los síntomas y cuál de ellos se relaciona con los signos? ¿Ya? Y en otro video voy a continuar con esta clase.